Muy buenos días. En esta clase de genética médica vamos a tocar dos términos importantes que son los oncogenes y genes supresores tumorales, pero antes de entrar en esa parte vamos a hablar de forma general un poco de lo que sería el ciclo celular, que nos va a ayudar a entender o ponernos en contexto luego para lo que realmente sería la definición de oncogenes, genes supresores tumorales y su importancia en lo que sería la genética aplicada a la medicina. Entonces, primero vamos a hablar sobre lo que es el ciclo celular. El ciclo celular, como su nombre lo dice, ciclo, es una serie de procesos o pasos que se van a repetir de forma continua. Entonces, el ciclo celular, podríamos hablar de que el ciclo celular es una serie de procesos que tienen como finalidad la división de la célula, o sea, la reproducción, la replicación o multiplicación del número celular. Entonces, este ciclo celular que se va a formar o va a estar compuesto de dos grandes partes, lo que serían una primera parte que se denomina de forma general como interfase y una porción más pequeña que aproximadamente se dice que el proceso de división celular completo, ciclo celular, dura 8 horas, como lo que tenemos en el cuadro de aquí abajo, aproximadamente. Y de esas 8 horas promedio, solamente una hora, que es esta de acá, es el que dura la siguiente fase. O sea que la mayor parte del ciclo celular lo abarca lo que es la interfase. Entonces, ¿cuál es esa porción pequeña pero sumamente importante y con una serie de procesos que están implicados dentro de la división celular? Vamos a tener dos variantes, y es que el tipo de división celular depende del tipo de célula del organismo. Vamos a tener la más común, que es la división celular que se denomina mitosis, donde una célula madre da origen a dos células hijas, y otro proceso de división celular similar a la mitosis que se denomina meiosis, que es un tipo de división celular singular o particular exclusivo para las células germinativas, que serían los óvulos en el caso de la mujer y los espermatozoides en el caso del hombre. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el caso de la meiosis usted obtiene como resultado 4 células en vez de 2. Bien, entonces lo que vamos a abarcar ahora en esta oportunidad es la mitosis. Entonces vamos a ver en este círculo aquí donde tenemos representado el ciclo celular, que recuerde es un conjunto de procesos continuos. Vamos a tener primero lo que es la interfase. Aquí la interfase es toda esta parte de acá, lo que está en esos tres colores, naranja, morado y verde. ¿Por qué tiene tres colores diferentes? Pues la interfase la podemos dividir en tres etapas o tres partes. Una primera etapa que se denomina fase G1, una segunda etapa que se denomina fase S y una tercera etapa que se denomina fase G2. Bien, aquí la tenemos. Esta es la tercera etapa. Fase G1, fase S o de síntesis, por eso la S, y fase G2. Todo esto corresponde a lo que sería la interfase. Luego, al final de la fase G2, ya la célula entonces está preparada para poder dividirse. O sea que básicamente el conjunto de los procesos que suceden durante la interfase lo que hacen es preparar a la célula para la división como tal. Como por ejemplo aquí sucede lo que es la replicación del material genético. Entonces, luego de que termina la fase G2, comienza lo que sería la mitosis o en el caso de una célula germinativa la meiosis. Ahora, esa mitosis también se va a dividir en una serie de procesos que vamos a comentar ya más adelante. Existe otra parte de la interfase que se conoce como fase G0 y es esta de acá. Es interesante que usted conozca esta fase G0 porque la fase G0 no sería más como que una porción del ciclo celular donde la célula se encontraría quieta o fuera del ciclo. O sea que usted tiene, cuando una célula no se está multiplicando, ¿dónde se encuentra? Pues en la fase G0 del ciclo celular. Entonces, eso es importante porque con esto del ciclo celular podemos hablar de que las células del organismo, todas, se pueden clasificar en tres grandes grupos. Un primer grupo que se denominan células lábiles, que son aquellas células que nunca detienen su ciclo celular, o sea que siempre están en constante división. Comienza la interfase, atraviesan la mitosis, se dividen y esas dos células hijas pues inmediatamente comienzan el mismo proceso del ciclo celular. A eso se denomina células lábiles. ¿Cuáles serían ejemplos de células lábiles? Bueno, tendríamos ahí a las células de la piel, a las células del epitelio del aparato gastrointestinal.
En el segundo grupo tenemos a las células que se denominan estables. Son aquellas células que se pueden dividir, pero no están siempre en constante división, o sea que necesitan de un estímulo que las impulse a pasar de la fase G0 a la fase G1 y pues continuar entonces el ciclo celular. Lo terminan, vuelven a la fase G0 y esperan un siguiente estímulo. Aquí tenemos como ejemplos a los hepatocitos, a los linfocitos y a las células periósticas. En el tercer grupo tenemos lo que serían las células permanentes. Son aquellas células que siempre se encuentran en fase G0, o sea, siempre están quietas, nunca entran al ciclo celular y por lo tanto su principal característica es que son células que no se replican. Como principal ejemplo aquí siempre hemos escuchado mencionar a lo que son las neuronas. También vamos a tener otros ejemplos como es el músculo esquelético estriado y el músculo estriado cardíaco y también los glóbulos rojos. Bien, esas células no se replican sino que se mantienen dentro de la fase G0 y ningún estímulo las lleva a pasar por el ciclo celular. Bien, entonces tener esa clasificación de las células según el ciclo celular. Entonces vamos a hablar ahora de las diferentes partes de la interfase y saber más o menos qué es lo que pasa en cada una de ellas. O sea, cuáles serían los procesos más importantes que tienen lugar a ese nivel. Bien, lo primero, como estamos hablando del ciclo celular en base a la mitosis, vamos a decir, o para que usted conozca, que la mitosis es el proceso por el cual, recuerde, una célula con un número diploide, o sea que tiene 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, transmiten ese mismo número diploide a las células hijas. O sea que durante el proceso de división celular, durante la mitosis, una célula madre da origen a dos células hijas que son idénticas a ella, tanto genotípica como fenotípicamente. Entonces, recuerde que el término diploide es para referirse a las que contienen 46 cromosomas y tenemos su contraparte que sería el término haploide, que se usa para referirse a una célula que contiene solamente 23 cromosomas simples, como lo es el caso de las células germinativas, óvulos, espermatozoides, que por eso para terminar solo con 23 cromosomas deben pasar una doble división sucesiva, que es lo que se conoce como meiosis. Bien, entonces la mitosis, recuerde que ocurre al final de la interfase, luego de la última parte de la misma, que es la fase G2. Entonces vamos a ver qué pasa en cada una de ellas. En la fase G0, recuerde que es fase de reposo, esta de acá, donde se encuentran las células cuando no se están dividiendo y que necesitan impulsos, como por ejemplo las estables, o donde siempre se encontrarán aquellas células que nunca se van a dividir, como lo son las células permanentes, fase G0. Bien, la fase G1, que es la que continúa a la fase G0, es una pequeña brecha de tiempo entre lo que sería la mitosis, que la antecede, y lo que sería la fase S o fase de síntesis del ADN. En esta fase G1 es donde se produce la síntesis del ARN, de las proteínas y de algunas organelas que se encuentran dentro del citoplasma para que puedan ser repartidas a ambas células hijas. Esta fase lo tenemos por aquí en duración, mire aquí, recuerde, dura aproximadamente 5 horas. En la siguiente fase, o antes de primero, vamos a mencionar algo importante, y es que para el control de la proliferación celular, usted va a tener una serie de puntos que se conocen como puntos de control o checkpoint, donde primero, antes de pasar, por ejemplo, la fase G1 a la fase S, la célula atraviesa un proceso de control o de chequeo, como su nombre lo dice, en el cual se verifica que todos los procesos que hayan ocurrido hasta ese momento estén de acuerdo, o se hayan realizado de forma correcta para entonces pasar a la fase de síntesis y con eso evitar entonces la proliferación de células anormales. Entonces, entre la fase G1 y la fase S vamos a encontrar el primer punto de chequeo que se encuentra regulado por una serie de estructuras que se conocen como, mejor dicho, de moléculas que se conocen como ciclinas dependientes de quinasa. Entonces, luego vamos a llegar a la fase S. Recuerde que la fase S es de síntesis del material genético, o sea, del ADN, dura aproximadamente 7 horas. Luego entonces pasamos a lo que sería la fase G2. En esta fase G2 es el tiempo que transcurre entre lo que es la síntesis del ADN y la nueva mitosis. En la fase G2
se producen grandes niveles de lo que sería ATP, recuerda, adenosintrifosfato, que es la molécula principal encargada del aporte de energía, dura aproximadamente 3 horas y vamos a tener un punto de control también en lo que sería la fase G2. Este punto también va a estar controlado por moléculas que son ciclinas, dependientes de quinasas, y sería aquí en lo que es la transición entre la terminación de la fase G2 y la siguiente mitosis. Entonces, ya con eso podríamos pasar a lo que es la mitosis propiamente. Recuerde que la fase M o mitosis es donde ocurre ya verdaderamente la división celular, o sea que todo esto simplemente fue preparando la célula para la división, que es mitosis. Entonces, la fase M o mitosis la podemos dividir en 6 etapas diferentes, que son la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Cada una con funciones específicas y donde ocurren procesos característicos que son necesarios para que la célula pase a la siguiente fase de la mitosis y culmine entonces con lo que es la división completa de la célula. Entonces vamos a hablar de forma independiente de cada una de ellas con esta imagen. Aquí la primera imagen, esta de acá, tenemos representado lo que es la interfase, donde el material genético, fíjese aquí, está descondensado, porque recuerde que en la fase S se produce la síntesis del material genético, o sea que aquí es donde se produce la replicación. Recuerde que es la primera parte del dogma central de la biología molecular, replicación del ADN. Y para eso el material genético debe estar descondensado. Fíjese acá. Bien, entonces luego pasaríamos ya a lo que es la fase M o mitosis. La primera parte de esa fase M o mitosis es la profase. Como podemos ver acá, los cromosomas se encuentran enrollados, se acortan y los centriolos, que es la parte central, se divide y se va a separar. Entonces, en esta profase, la cromatina se va a condensar y por eso es que ya podemos apreciar lo que son los cromosomas bien definidos y cada cromosoma, recuerde que se ha duplicado durante la fase S y por eso usted ve aquí 2 hebras en cada uno, hebras unidas por centriolos. Entonces, durante esta fase también se encuentra una secuencia de ADN específica, que es el centrómero, que recuerde que sería la porción central. En la segunda parte de la mitosis, que es la prometafase, ya los cromosomas forman estructuras dobles que se pueden evidenciar y aquí ya podemos como comenzar a apreciar la forma característica que nosotros siempre hemos visto representados los cromosomas, con 2 brazos y 2 cromosomas que están en pares unidos a través del centrómero, que es esta parte de acá. Bien, entonces, importante la prometafase también, que la envoltura nuclear, o sea, la cápsula que envuelve al núcleo celular, se va a romper y esto permite entonces el acceso a unas estructuras que se denominan microtúbulos para que los cromosomas entonces se puedan fijar a los mismos. La tercera fase, que es la metafase, ya los centrómeros se van a alinear en lo que sería el plano medio de la célula que se denomina placa metafásica o el plano medio ecuatorial de esta célula. Bien, las celdas pueden ser arrastradas en esta etapa por unas moléculas, que se denominan inhibidores de los microtúbulos, como es por ejemplo la colchicina. Por eso la colchicina se utiliza durante la investigación, el estudio de las diferentes fases de la mitosis, para paralizar este proceso de división y poder observar lo que serían los cromosomas. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí tenemos la siguiente fase de la mitosis, que es la anafase. El proceso principal que sucede durante la anafase es que los centrómeros se van a dividir. Fíjese aquí cómo se han separado, como si se hubiese roto el cromosoma o los pares de cromosomas y cada uno entonces comienza a desplazarse hacia un extremo diferente de la célula para luego formar parte de una de las 2 células hijas. Bien, entonces en esta misma anafase los microtúbulos se van a ir acortando y es por eso que arrastran hacia cada uno de los extremos lo que serían ya los centrómeros divididos. En la telofase, ya cada cromosoma llega a los 2 polos diferentes de las células y comienza un nuevo proceso que se denomina citocinesis. La citocinesis se refiere a la división del citoplasma, pues usted ya, fíjese que los procesos que hemos ido mencionando
Usted multiplicó el material genético en la fase S, usted produjo nuevas organelas en la fase G1, adaptó la célula para que se introduzca la mitosis, luego fue separando el material genético hacia los dos extremos, pero entonces al final usted tiene material genético duplicado, tiene organelas duplicadas, pues lo que me falta todavía dividir de forma equitativa para ambas células hijas, pues es el citoplasma. Entonces ese proceso de división del citoplasma se conoce como citocinesis, y ya sería la parte terminal de este proceso de división celular. Entonces, ya con esa breve explicación de lo que sería el proceso de división celular, las diferentes partes del mismo, pues podríamos pasar a los conceptos que habíamos mencionado anteriormente. Bien, entonces aquí con una cita vamos a definir brevemente lo que serían los genes supresores tumorales. Bien, entonces dice, dentro de nuestro genoma hay una clase de genes que se denominan genes supresores tumorales. Bien, recuerde que un gen es la porción más pequeña o fragmento del ADN capaz de codificar para un aminoácido. Entonces, estos genes tienen una función especial y por eso se denominan supresores de tumores, porque producen una serie de proteínas que van a actuar como frenos dentro de la célula, o sea, dentro de ese aparato de multiplicación celular que es el ciclo que habíamos comentado ahora mismo. Entonces, cuando están encendidos, esta serie de proteínas en realidad lo que hacen es que impiden que la célula se divida, o sea, que detienen la división celular. Sin embargo, si un gen supresor de tumores se pierde o hay una mutación del mismo en una forma muy específica para que éste pierda su capacidad de activar y frenar el ciclo celular, pues entonces la célula puede comenzar a dividirse sin ningún control. Es como que no haya, por ejemplo, los puntos de chequeo que habíamos mencionado, como el checkpoint que está entre la fase G1 y la fase S. Entonces, si usted tiene algún error durante el proceso de replicación del material genético, de la síntesis de ARN que produce la fase G1, cuando usted pasa por ese checkpoint, por ese punto de chequeo, y la célula se da cuenta que, o el sistema de mecanismo se da cuenta que hay un defecto, pues entonces frena esa división celular para que no se produzca una célula normal. Entonces, si usted tiene una mutación de ese gen supresor tumoral que se encargaba de detener la división celular, pues ¿qué va a pasar? Esa célula anormal va a seguir dividiéndose, va a seguir el proceso de la replicación, y pues entonces al final usted va a tener una célula anormal y duplicada que va a comenzar a multiplicarse sin control o sin regulación alguna. Bien, y esto contribuye a lo que sería la génesis del cáncer. Así entonces, la activación de estos genes supresores tumorales es la alteración genética que contribuye a la producción del tumor, o sea, a la producción descontrolada de células anormales o génesis del tumor, que sería el término técnico para el desarrollo del cáncer. Bien, entonces aquí de forma breve tenemos una gráfica, un esquema, donde podemos apreciar este proceso de control por inactivación. O sea, ¿usted qué tiene? Cuando se produce el punto de chequeo entre la fase G1 y la fase S, como por ejemplo esta de acá, usted comienza acá con una serie de señales, como por ejemplo aquí tenemos unos representantes importantes, como lo son el gen P53, el gen P21, que van a producir una inactivación, un stop o parada a través de ciclinas dependientes de quinasa, que habíamos dicho eran las reguladoras de este punto de chequeo. Bien, y por lo tanto entonces detienen aquí lo que sería la división o ciclo celular, en el caso de que no pueda repararse el daño que se ha producido. Entonces, es importante lo de los genes supresores tumorales porque como estamos abarcando la genética médica, aquí hay correlaciones clínicas importantes. Por ejemplo, aquí en este cuadro tenemos lo que son los principales genes supresores tumorales que tienen implicaciones clínicas, o sea, que se han asociado a patologías. Entonces, todos, sin excepción, recuerde que como son genes supresores tumorales, cuando usted tiene un defecto de un gen supresor tumoral, en este caso, se asocia a alguna correlación clínica cuando el gen supresor tumoral se encuentra ausente. Lo que daña o lo que produce el daño es la ausencia de ese gen supresor tumoral, pues entonces no puede ejecutar su función de control. Entonces aquí tenemos los genes supresores tumorales más importantes, tenemos acá el cromosoma donde se encuentra y aquí la patología a la que es asociada. Por mencionar algunos, por ejemplo, tenemos aquí el gen VHL que se encuentra en el cromosoma 3 y que se ha asociado a la enfermedad de von Hippel-Lindau. Tenemos por acá al gen RB
importante para nosotros, actúa sobre el checkpoint entre la fase G1 y la fase S y se ha asociado su ausencia con la producción de retinoblastoma, que es un tumor de la retina. Tenemos el TP53, que también es otro importante, que lo mencionamos en la gráfica anterior, que es este de acá, que cuando se encuentra ausente se ha asociado a una serie muy diversa de tumores, cánceres como pulmón, mama, colon, entre otros, y se asocia a una patología que se denomina síndrome de Li-Fraumeni, donde usted tiene una producción exagerada, excesiva, de células anormales que se asocian con muchísimos cánceres o tumores diferentes. Fíjese acá. Aquí, como genes supresores tumorales, unos muy famosos, tenemos a los BRCA, BRCA1 y BRCA2, que se han asociado a cánceres en la mujer. Por ejemplo, el BRCA1, que se asocia al cáncer de mama y cáncer de ovario, y el BRCA2, que se ha asociado al cáncer de mama. El APC, que es el de la adenomatosis pólica y el cáncer de colon. Tenemos el NF1 y NF2 que se asocian a las neurofibromatosis tipo 1 para este y tipo 2 para el de abajo. Entonces, el otro término que dijimos íbamos a abordar era el del oncogen. Pero para saber lo que es un oncogen tenemos que conocer lo que es un protooncogen. Los protooncogen, a diferencia de estos, son células o moléculas normales en el organismo con una función preestablecida. Es un gen normal que codifica una proteína que se encuentra involucrada en la estimulación de la célula. Entonces, ¿qué pasa? El protooncogen es como todo lo contrario al gen supresor tumoral. El gen supresor tumoral, cuando entra en acción, detiene el ciclo celular. El protooncogen, a su vez, cuando entra en acción, estimula el ciclo celular. Recuerde que hay células como por ejemplo las estables, que están en fase G0, pero para entrar al ciclo celular, que sí lo pueden hacer, necesitan un pequeño empujón. Entonces aquí entra lo que serían los protooncogenes. Tenemos una diversidad de células que funcionan como protooncogenes, como factores de crecimiento, receptores, transductores de señales, transcripción de factores y demás, que recuerde que en general su función es estimular a la célula para que pase o atraviese el ciclo celular y se replique. Entonces, un oncogen sería un protooncogen mutado que entonces codifica para una oncoproteína, y esta oncoproteína, ¿qué es lo que hace? Que produce una hiperestimulación, o sea, una estimulación exagerada del ciclo celular que conduce a la oncogénesis. Recuerde que la génesis del cáncer es una proliferación excesiva de células anormales. Entonces, estas mutaciones causan una mayor actividad de la oncoproteína, ya sea hiperactiva o cantidades aumentadas de proteína normal. Entonces, nunca una pérdida de actividad de la oncoproteína. O sea que, por ejemplo, en el caso de los genes supresores tumorales, lo que se asociaba a patología era su ausencia. En el caso del oncogen, lo que se asocia a patología es la presencia del mismo. Entonces aquí tenemos los principales oncogenes con correlaciones clínicas, como por ejemplo, aquí tenemos a los ERB, ERB1, ERB2. Importante, por ejemplo, aquí el ERB2 y ERB3 que se han asociado a lo que es el cáncer de mama. Entonces fíjese que tenemos tanto genes supresores tumorales como oncogenes que se asocian a mismos cánceres, pero recuerde, por ejemplo, en el caso de los BRCA es por una ausencia de ellos. En el caso de los ERB2 y 3 se asocian al cáncer de mama, pero es por la presencia de los mismos. Bien, y así sucesivamente una serie de otras moléculas que por mutaciones se pueden encontrar presentes en un paciente, y eso aumenta la probabilidad o desencadena la producción de una sobreexpresión de lo que serían células anormales, y eso llevaría a la formación de tumores.